Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los libros cobran vida y las historias nos transportan a mundos llenos de sabiduría, fantasía y aprendizaje. Si amas la literatura y las narraciones envolventes, estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y actives la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros audiolibros, llenos de historias que han trascendido generaciones y siguen inspirando a quienes las escuchan. Hoy te presentamos un cuento clásico de los hermanos Grimm, Los enanitos mágicos. Esta historia es mucho más que un simple relato infantil, es una enseñanza sobre la gratitud, la humildad y el poder del esfuerzo bien recompensado. En esta narración, nos adentraremos en la vida de un zapatero que, sumido en la pobreza, recibe una ayuda misteriosa y mágica. Con cada noche que pasa, su destino cambia gracias a la inesperada labor de pequeños seres que trabajan en la sombra. Pero, ¿quiénes son estos enanitos? ¿Por qué ayudan al zapatero sin pedir nada a cambio? ¿Qué sucederá cuando él descubra su secreto? A través de 15 capítulos, exploraremos cada detalle de esta historia fascinante, desde el milagro nocturno que transforma la vida del zapatero, hasta la lección final que nos deja esta narración atemporal. Además, analizaremos el simbolismo de los enanos en el folclore, la importancia de la gratitud y cómo esta historia sigue cautivando a grandes y pequeños hasta el día de hoy. Así que ponte cómodo, cierra los ojos si lo deseas y déjate envolver por la magia de los enanitos mágicos. Prepárate para una historia que no solo entretiene, sino que también deja una enseñanza que perdura en el corazón. Comencemos. Capítulo 1. El zapatero en apuros. En un pequeño pueblo, rodeado de colinas y bosques frondosos, vivía un zapatero que había dedicado toda su vida a su oficio. Sus manos, endurecidas por los años de trabajo, conocían cada secreto del cuero, cada puntada que daba forma a un calzado resistente y bien hecho. Sin embargo, a pesar de su talento y dedicación, su suerte había cambiado. Los clientes cada vez eran menos y el dinero, que antes llegaba con regularidad, ahora escaseaba al punto de quedar reducido a unas pocas monedas. Las deudas comenzaron a acumularse. Las personas del pueblo, que solían comprarle zapatos con entusiasmo, ahora buscaban otras opciones más baratas o simplemente reparaban su calzado una y otra vez, evitando el gasto de un nuevo par. Su esposa, una mujer bondadosa y trabajadora, intentaba ayudar en lo que podía, pero la preocupación se reflejaba en su rostro. Una noche, cuando el viento silbaba entre las rendijas de la ventana y la lámpara de aceite apenas iluminaba el taller con su tenue luz, el zapatero miró sobre su mesa de trabajo y vio que solo le quedaba un pequeño trozo de cuero. No era suficiente para mantener el negocio por mucho tiempo. De hecho, apenas alcanzaba para confeccionar un solo par de zapatos. Con manos temblorosas, tomó las tijeras y comenzó a cortar el cuero con precisión. Cada pieza fue separada cuidadosamente, con la esperanza de que al día siguiente pudiera coserlas y terminarlas. Mientras trabajaba, su mente divagaba en pensamientos llenos de preocupación. ¿Qué pasaría cuando vendiera ese último par? ¿Qué haría cuando ya no tuviera más cuero? Suspiró con resignación y se dirigió a su esposa, quien lo observaba en silencio. He cortado el cuero para el último par de zapatos. Mañana lo coseré, y después, no sé qué será de nosotros. Ella le tomó la mano con ternura y le sonrió, tratando de infundirle ánimo. No pierdas la fe. Tal vez Dios nos envíe su ayuda de alguna manera. El zapatero asintió con un leve gesto, aunque en su corazón pesaba la incertidumbre. Antes de apagar la lámpara, observó una vez más las piezas de cuero sobre la mesa. No tenía fuerzas para continuar esa noche, así que decidió dejarlo todo listo para el día siguiente. Sin saberlo, en la quietud de la noche, mientras él y su esposa dormían en su humilde hogar, algo mágico estaba por suceder en su taller. Cuando amaneció y se levantó de la cama, se dispuso a trabajar. Pero, ¡oh, maravilla! Allí estaban los zapatos, perfectamente terminados sobre la mesa. No faltaba ni una puntada. Todo estaba hecho con tal precisión que jamás en su vida había visto un trabajo semejante. El zapatero se quedó boquiabierto. ¿Cómo era posible? ¿Quién había hecho ese trabajo en su lugar? Con el corazón latiendo apresurado, tomó los zapatos entre sus manos, inspeccionándolos con cuidado. La costura era perfecta, los bordes pulidos y cada detalle confeccionado con la más absoluta destreza. No había errores, ni hilos sueltos, ni signos de un trabajo apresurado.
Esto es imposible, murmuró, mientras su esposa se acercaba a mirar. Parece un milagro, susurró ella, con los ojos llenos de asombro. Pronto, el destino les daría aún más sorpresas, y el misterio detrás de los zapatos revelaría una verdad increíble. Capítulo 2. Un milagro en el taller. El zapatero se despertó temprano aquella mañana, aún con la carga de preocupación sobre sus hombros. Sabía que debía terminar los zapatos que había dejado preparados la noche anterior, aunque en su interior sentía la angustia de no saber qué haría después. Se desperezó con lentitud, encendió la lámpara y caminó hasta su taller. Al cruzar la puerta, su mirada se dirigió directamente a la mesa de trabajo, donde había dejado el cuero cortado. Pero, para su absoluto asombro, sobre la mesa no estaban las piezas sin coser que recordaba, sino un par de zapatos completamente terminados. Cuando amaneció y se levantó de la cama, se dispuso a trabajar. Pero, ¡oh, maravilla! Allí estaban los zapatos, perfectamente terminados sobre la mesa. No faltaba ni una puntada. Todo estaba hecho con tal precisión que jamás en su vida había visto un trabajo semejante. El zapatero se acercó con incredulidad. Tomó los zapatos entre sus manos y los inspeccionó con detalle. Eran perfectos. La costura era impecable, los acabados finos y la forma elegante. No había un solo error, ni un solo hilo suelto. Era el mejor par de zapatos que jamás había visto en su vida. Su esposa, que también se había despertado, se acercó al taller al escuchar su asombro. ¿Qué sucede?, preguntó con curiosidad. El zapatero le mostró los zapatos, aún sin salir de su estado de perplejidad. Alguien los hizo durante la noche, dijo en voz baja, como si temiera que decirlo en voz alta rompiera la magia del momento. Pero no sé quién pudo haber sido. Ella tomó uno de los zapatos y lo examinó con atención. Es un trabajo excepcional. Pero, ¿quién podría haber entrado aquí sin que lo notáramos? El zapatero se encogió de hombros. No tenía respuesta. La puerta había permanecido cerrada, y ellos habían dormido profundamente toda la noche. Nadie en el pueblo trabajaba con semejante precisión, y mucho menos en secreto. Sin embargo, el misterio no le impidió ver la oportunidad que tenía frente a él. Decidió llevar los zapatos al mercado para venderlos. Si alguien apreciaba la calidad del calzado, podría obtener una buena suma de dinero que le permitiría comprar más cuero y seguir adelante por unos días más. Con el corazón latiendo de emoción y esperanza, se dirigió a la plaza del pueblo. Apenas llegó, los compradores comenzaron a fijarse en los zapatos. Un hombre bien vestido, de semblante distinguido, tomó los zapatos y los admiró con evidente satisfacción. Jamás he visto un par de zapatos tan bien hechos, dijo el cliente. Pago lo que pidas por ellos. El zapatero, sorprendido, mencionó una suma que consideraba justa, pero el hombre, sin regatear, le entregó más dinero del que había solicitado. Por un trabajo tan impecable, se debe pagar con generosidad, afirmó antes de marcharse con los zapatos nuevos. El zapatero regresó a casa con la bolsa de monedas en las manos, sin poder creer su suerte. Con aquel dinero, compró más cuero, suficiente para confeccionar 2 pares de zapatos. Se sentó en su mesa de trabajo y, al igual que la noche anterior, cortó cuidadosamente las piezas antes de irse a dormir. Si esto vuelve a suceder, susurró a su esposa antes de acostarse, con la emoción brillando en sus ojos. Y así, con el corazón lleno de expectativa, se sumió en el sueño, sin saber que el milagro estaba lejos de terminar. Cuando se levantó al día siguiente, las 2 piezas de cuero estaban convertidas en zapatos magníficos. No tardaron en venderse, y el zapatero pudo comprar más material para seguir trabajando. La magia parecía repetirse noche tras noche. Cada vez que dejaba el cuero cortado sobre la mesa, a la mañana siguiente se encontraba con zapatos perfectamente confeccionados. Y cada vez que los llevaba al mercado, se vendían de inmediato, a precios generosos. El misterio crecía. ¿Quiénes eran los responsables de este prodigio? ¿Por qué lo ayudaban sin pedir nada a cambio? El zapatero y su esposa comenzaron a preguntarse si estaban siendo testigos de un milagro o si alguna mano bondadosa estaba velando por ellos en secreto. Pero por el momento, no hicieron más preguntas. En sus corazones, solo había gratitud y la esperanza de que aquella magia continuara por mucho tiempo más. Capítulo 3. La magia continúa. Las noches transcurrían con el mismo misterio. Cada vez que el zapatero dejaba el cuero cortado sobre la mesa de trabajo y se iba a dormir,
A la mañana siguiente se encontraba con zapatos perfectamente confeccionados. No importaba cuántos pares preparara, todos aparecían terminados al amanecer. Y así continuó sucediendo. Lo que él preparaba por la noche, a la mañana siguiente estaba completamente terminado. Pasó el tiempo y, gracias a la venta de los zapatos, el zapatero salió de la pobreza. Los días de miseria y angustia quedaron atrás. Gracias a aquellos maravillosos zapatos, el negocio del zapatero comenzó a prosperar de manera inesperada. Los clientes llegaban desde diferentes lugares para comprar calzado de una calidad que nunca antes habían visto. La fama de su taller se extendió por todo el pueblo y, con el tiempo, incluso por las aldeas cercanas. Con cada par vendido, el zapatero obtenía dinero suficiente para comprar más cuero. Así, la rutina mágica se repetía noche tras noche. Lo que en un principio fue un milagro aislado, se había convertido en una fuente inagotable de prosperidad. Su esposa lo miraba con ojos llenos de alegría cada mañana cuando encontraba el nuevo lote de zapatos. «Esto es un verdadero regalo del cielo», decía mientras acariciaba el cuero recién trabajado. «Pero me sigue intrigando. ¿Quién está haciendo todo esto?» El zapatero también lo pensaba, aunque temía que buscar una respuesta pudiera romper el hechizo. «Tal vez sean los ángeles», suspiró con una sonrisa. «O quizás alguna mano bondadosa nos está ayudando en secreto». Lo cierto era que, aunque la duda persistía, ambos estaban agradecidos. Ahora tenían comida abundante en la mesa, sus ropas eran nuevas y cálidas para el invierno, y ya no tenían miedo de lo que les deparaba el futuro. Un cambio inesperado. El negocio seguía floreciendo, y el zapatero comenzó a soñar más allá de la simple supervivencia. Con el dinero extra, decidió mejorar su hogar y su taller. Compró nuevas herramientas, decoró su tienda y hasta contrató a un aprendiz para atender a los clientes. La vida, que antes había sido dura y llena de incertidumbre, ahora era cómoda y próspera. Pero, a pesar de todo, la pregunta seguía rondando su mente. ¿Quiénes eran sus benefactores invisibles? Una noche, después de dejar el cuero cortado sobre la mesa como siempre, el zapatero se detuvo un momento antes de apagar la lámpara. Se volvió hacia su esposa y, con una mezcla de emoción y curiosidad, le dijo: «No podemos seguir viviendo sin saber quién nos está ayudando. Es un misterio que debemos resolver». Ella asintió con entusiasmo. «Deberíamos escondernos esta noche y averiguar quién viene a trabajar en nuestro lugar». La idea lo llenó de emoción. Si descubrían la identidad de aquellos misteriosos artesanos, tal vez podrían agradecerles como se merecían. Y así, cuando la noche cayó y todo estuvo en silencio, el zapatero y su esposa se escondieron detrás de una cortina gruesa, dejando la lámpara apagada y el taller en penumbras. Contuvieron la respiración, con el corazón latiendo acelerado, mientras esperaban el desenlace de aquel enigma. Pasaron los minutos y todo seguía igual. Nada se movía en la tienda. El silencio de la noche era absoluto. Pero entonces, cuando el reloj marcó la medianoche, escucharon un leve susurro en el aire, como el batir de unas alas diminutas. Y ante sus ojos, algo extraordinario ocurrió. A la medianoche, dos pequeños hombrecillos desnudos entraron en la habitación. Se sentaron frente a la mesa del zapatero y, con una rapidez asombrosa, comenzaron a coser, martillar y terminar los zapatos con una destreza sin igual. El zapatero y su esposa se cubrieron la boca con las manos para no gritar de asombro. Allí estaban, dos diminutos hombrecillos, de no más de un palmo de altura, trabajando con la agilidad de los más hábiles artesanos. Sus pequeños dedos se movían con velocidad y precisión, hilvanando el cuero y cosiéndolo con tal destreza que parecía magia. Cada puntada era perfecta. Cada corte del cuero se hacía con exactitud absoluta. En cuestión de minutos, los zapatos estaban listos, dispuestos en fila sobre la mesa con un brillo impecable. Cuando terminaron su trabajo, los enanitos dieron un salto ágil, sonrieron con satisfacción y, sin hacer ruido, desaparecieron en la noche, tal como habían llegado. El zapatero y su esposa se quedaron mirándose en la penumbra, sin poder creer lo que acababan de ver. Son duendecillos», susurró ella, con los ojos llenos de asombro. «Y nos han ayudado todo este tiempo sin pedir nada a cambio», añadió el zapatero, conmovido. Un profundo agradecimiento llenó sus corazones. Aquellos pequeños seres les habían cambiado la vida. Ahora que conocían la verdad, sentían la necesidad de hacer algo por ellos.
No podemos dejarlos ir sin demostrarles nuestra gratitud, dijo la esposa con decisión. Les debemos tanto. El zapatero asintió. Se sentía en deuda con aquellos pequeños artesanos, y en su corazón sabía que debía hacer algo especial para ellos. Lo que no imaginaban era que pronto tendrían la oportunidad de devolver el favor de la manera más inesperada. Capítulo 4. Un gesto de gratitud. El amanecer llegó tranquilo, como siempre, pero el zapatero y su esposa no pudieron dormir en toda la noche. Lo que habían presenciado los había dejado sorprendidos y con una gratitud profunda hacia los misteriosos enanitos que, durante tanto tiempo, habían trabajado en su taller. La idea de que esos pequeños seres pudieran haber cambiado sus vidas sin esperar nada a cambio los tocó profundamente. Por fin, después de mucha reflexión, el zapatero decidió que no podían dejarlo así. Había que hacer algo por los enanitos. Algo que mostrara su agradecimiento por el milagro que había transformado su vida. Al día siguiente, mientras su esposa preparaba el desayuno, el zapatero salió al mercado a buscar algo especial. Se dirigió a las tiendas de telas, en busca de la mejor tela que pudiera encontrar. Buscó con esmero hasta que encontró un hermoso pedazo de tela fina, de colores brillantes, que pensó que sería perfecto para confeccionar un pequeño atuendo para los enanitos. No quería regalarles algo común, sino algo que mostrara cuánto valoraba su generosidad. El zapatero encontró una tela de la más fina calidad, de color verde esmeralda, con hilos dorados que reflejaban la luz del sol. Sabía que era algo que los enanitos jamás habrían visto, pero que sería el regalo perfecto para ellos. Regresó a su taller y, con el corazón lleno de emoción, comenzó a confeccionar pequeños trajes, a la medida exacta de los enanitos. La tarea no era fácil, pero el zapatero puso todo su empeño, como si estuviera creando algo más grande que un simple regalo. Quería que los enanitos se sintieran especiales. La esposa del zapatero, al verlo tan concentrado en su trabajo, le preguntó con curiosidad: ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso vas a vestirnos a todos para una fiesta? El zapatero sonrió, sin dejar de coser. No, querida. Este es un regalo para los enanitos. Ellos nos han ayudado todo este tiempo sin pedir nada a cambio. Quiero devolverles algo de lo que han hecho por nosotros. La esposa lo miró con los ojos abiertos, sorprendida por su generosidad. Los enanitos. Preguntó, aún sin entender completamente. Sí, ellos son los que han estado haciendo los zapatos por nosotros cada noche. Ahora que los hemos visto con nuestros propios ojos, debemos mostrarles nuestra gratitud. La esposa no dijo nada más, pero su corazón se llenó de admiración por el amor y la gratitud de su esposo. Sabía que el gesto del zapatero era genuino, y ella también sentía la necesidad de hacer algo por los enanitos. El día pasó rápidamente, y al final de la tarde, el zapatero terminó de confeccionar los pequeños trajes. Eran perfectos, finos, delicados, con pequeños botones dorados y detalles que reflejaban la mejor de las costumbres. El zapatero miró su obra con satisfacción. Ahora, solo faltaba una cosa: encontrar la manera de dejárselos a los enanitos sin que ellos lo supieran. Esa noche, el zapatero y su esposa decidieron esperar nuevamente, pero esta vez con un plan en mente. Decidieron esconder los trajes en la mesa, cerca de donde solían trabajar los enanitos, con la esperanza de que al verlos, se sintieran agradecidos y felices. Pero no solo eso. Querían que el regalo fuera una sorpresa. La noche cayó con calma, y al igual que la vez anterior, el zapatero y su esposa se escondieron detrás de la cortina, con los ojos vigilantes y el corazón palpitante. La tensión de lo desconocido les hizo sentir que cada minuto de espera era una eternidad. Pero finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, el silencio fue roto por el suave susurro de unos pequeños pies acercándose. A la medianoche, los enanitos llegaron nuevamente, como siempre, con pasos rápidos y ligeros. Al ver la mesa, se acercaron sorprendidos a los trajes que allí estaban. Los enanitos, al principio, parecían desconcertados. No entendían qué era lo que había cambiado en el taller. Miraron los trajes con curiosidad, tocando el fino material y observando los detalles. Pero pronto, la sorpresa dio paso a una sonrisa de satisfacción en sus diminutos rostros. Se miraron entre ellos, como si compartieran una alegría silenciosa. Uno de ellos, el más alto de los dos, se acercó al traje y lo levantó, mostrándoselo al otro. Ambos se miraron con asombro,
y sus ojos brillaron de emoción. Sin dudarlo, los pequeños enanitos comenzaron a vestirse con los trajes que les habían preparado. El zapatero y su esposa, al verlos, no pudieron evitar sonreír. Era la respuesta que esperaban. Los enanitos estaban felices. Pero lo que no sabían es que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Los enanitos se vistieron con los trajes, y al mirarse en el espejo, se sintieron más orgullosos que nunca. De inmediato, comenzaron a trabajar con una energía renovada, más rápidos y precisos que nunca. El zapatero y su esposa se dieron cuenta de que, al regalarles esos trajes, no solo habían hecho felices a los enanitos, sino que también les habían devuelto la alegría de trabajar. Los pequeños artesanos ahora se sentían aún más especiales, y su destreza parecía haberse incrementado. Sin embargo, la sorpresa no había terminado. Uno de los enanitos, después de terminar su trabajo, se acercó al zapatero y su esposa con una sonrisa agradecida. «Gracias», dijo con una voz tan diminuta que casi no se podía escuchar. «Este regalo es más grande de lo que pueden imaginar. Ahora, nuestro trabajo será aún más perfecto, y todo lo que hagamos será para ustedes, como siempre, con el corazón lleno de gratitud». El zapatero y su esposa se miraron con asombro, y el corazón de ambos se llenó de una calidez inexplicable. Sabían que los enanitos no solo les habían dado un regalo maravilloso, sino que también les habían enseñado una lección importante: el valor de la gratitud y el poder de devolver lo que se ha recibido. Al día siguiente, los enanitos desaparecieron como siempre, pero esta vez, el zapatero y su esposa se sintieron más conectados con ellos que nunca. Ahora sabían que el milagro de su vida no solo era obra de la magia, sino también de un agradecimiento genuino. Capítulo 5. Un gesto inesperado. La vida del zapatero y su esposa había tomado un giro inesperado gracias a los pequeños enanitos. Cada día, al abrir los ojos por la mañana, se encontraba con una sensación de esperanza y gratitud que no conocía. Ya no se preocupaban por el futuro, porque todo había cambiado desde que los enanitos comenzaron a trabajar en su taller. La calidad de sus zapatos había mejorado enormemente, y las ventas aumentaron de manera asombrosa. Sin embargo, el zapatero y su esposa sabían que no podían seguir siendo meros observadores pasivos de este milagro. Quería hacer más por aquellos que, sin pedir nada a cambio, habían transformado su vida. Había llegado el momento de retribuir de manera aún más grande. Y eso fue precisamente lo que comenzó a pensar el zapatero mientras trabajaba en su taller una tarde, sin siquiera notar el paso de las horas. El zapatero pensaba y pensaba. Una idea comenzó a formarse en su mente. Si realmente quería darles las gracias a los enanitos, debía hacer algo que ellos jamás esperarían. Algo más allá de un regalo material. Esa tarde, el zapatero compartió sus pensamientos con su esposa. Ella, al principio, no entendió del todo lo que él quería hacer, pero confiaba plenamente en su sabiduría y en su generosidad. Así que decidió apoyarlo en esta nueva idea, sin saber muy bien a qué se refería exactamente, pero creyendo que si venía del corazón del zapatero, sin duda sería algo especial. El plan del zapatero era sencillo, pero lleno de significados. Decidió que, en la siguiente noche, los enanitos no encontrarían solo los trajes que él mismo había hecho para ellos, sino también algo más que simbolizara el profundo agradecimiento de ambos: una mesa llena de regalos. La mesa, sin embargo, no estaría cargada de cosas comunes, sino de un banquete muy especial. El zapatero pensaba que los enanitos merecían algo que jamás habían tenido: un festín en su honor. Ese día, la esposa del zapatero se dedicó a preparar dulces, pasteles y golosinas. Todo lo que podía hacer con sus manos, ella lo hacía. Y no solo eso, también preparó una bebida especial, algo refrescante que podía acompañar la comida con una suavidad inigualable. El zapatero, por su parte, se encargó de preparar la mesa. La cubrió con una manta de lino blanco, y decoró el lugar con flores frescas. Había hecho todo lo posible para crear un ambiente tan acogedor que los enanitos, al entrar, se sintieran no solo bienvenidos, sino también apreciados. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche y los enanitos llegaron al taller, como siempre, no esperaban lo que estaba por suceder. Al entrar al pequeño taller, se encontraron con la mesa puesta, una mesa que nunca imaginaron ver. Los enanitos, al principio, se detuvieron en seco, sorprendidos por la inesperada escena. Se miraron entre sí, sin poder creer lo que veían.
Cuando los enanitos vieron la mesa llena de dulces, pasteles y manjares, sus ojos brillaron con asombro. Era un banquete como jamás habían visto, y mucho menos, como jamás hubieran esperado recibir. El zapatero y su esposa, al ver la sorpresa de los enanitos, no pudieron evitar sonreír. Sabían que esta era la respuesta perfecta a su amor y generosidad. En lugar de un simple gesto, los enanitos habían recibido algo aún más significativo. Un banquete preparado con amor, con dedicación, con todo el corazón de aquellos que querían devolverles una parte de lo que ellos les habían dado. Sin decir una palabra, los enanitos se acercaron a la mesa y comenzaron a disfrutar de la comida que les había sido preparada. Cada bocado parecía más delicioso que el anterior, y su risa suave llenaba el taller mientras comían, casi como si ellos mismos nunca hubieran esperado algo tan perfecto. Los enanitos se sentaron y, con gestos graciosos, empezaron a saborear cada manjar. Había un aire de alegría a su alrededor, como si todo el lugar se hubiera transformado en un lugar mágico gracias a la generosidad de los humanos. El zapatero y su esposa se quedaron observando en silencio, sintiendo una paz indescriptible. Ellos sabían que este gesto, este regalo tan especial, había creado un vínculo profundo con los enanitos. Era una conexión más allá de la magia. Era la magia del agradecimiento y del amor sincero. Pero algo aún más grande estaba por ocurrir. Los enanitos, al terminar de comer y al ver la sonrisa genuina del zapatero y su esposa, se levantaron uno por uno, y sin decir una palabra, se dirigieron a la mesa donde estaban los trajes. Habían visto la dedicación puesta en cada detalle, y sabían que era momento de devolver algo aún más grande. Al ver el gesto de los enanitos, el zapatero comprendió que no todo se trataba de lo que podía dar. Había algo más profundo: el agradecimiento mutuo, la reciprocidad del corazón. Uno de los enanitos se adelantó, el más pequeño de todos, y con una sonrisa amable se acercó al zapatero. «Gracias, querido amigo», dijo con una voz tan suave como el viento. «Ahora, nuestro corazón está más lleno que nunca. Lo que has hecho por nosotros es algo que jamás olvidaremos. Y te prometo que siempre estaremos a tu lado». El zapatero, con el corazón lleno de emoción, respondió: «Gracias a ustedes, pequeños amigos. Son ustedes quienes nos han dado más de lo que podríamos pedir. Este es solo un pequeño gesto en comparación con todo lo que han hecho por nosotros». Los enanitos, tocados por sus palabras, asintieron con la cabeza y al ver que la noche avanzaba, desaparecieron nuevamente en la oscuridad, dejando al zapatero y su esposa con el corazón lleno de gratitud. Esa noche, el zapatero y su esposa se durmieron tranquilos, sabiendo que algo mágico había sucedido en sus vidas. La generosidad había sido devuelta de la manera más pura y hermosa posible, y ahora entendían que los verdaderos regalos no siempre son materiales, sino los que nacen del alma. Capítulo 6. La recompensa mágica. La generosidad del zapatero y su esposa no solo había tocado los corazones de los enanitos, sino que también había desatado una serie de eventos que transformarían aún más sus vidas. Aquella noche, después del festín, el taller parecía haber quedado en un estado de paz absoluta. La calidez de la casa envolvía a la familia, y, por primera vez, no había preocupaciones. Todo se sentía perfecto, como si el mundo hubiera dejado de girar a toda prisa, permitiéndoles disfrutar de ese pequeño oasis de felicidad. Pero como en todo cuento mágico, lo que parecía ser el final de una historia no lo era en absoluto. Esa misma noche, cuando el reloj marcó nuevamente la medianoche y todo parecía en calma, algo sucedió que cambió completamente la perspectiva del zapatero. A la medianoche, cuando todo estaba en silencio, los enanitos aparecieron nuevamente, como si la oscuridad de la noche fuera su aliada. No se asomaron desde la esquina del taller como siempre, sino que esta vez entraron de manera solemne, casi como si fueran parte del aire mismo. Los enanitos llegaron, uno por uno, caminando con un paso seguro y confiado. Había algo diferente en su comportamiento, algo que no se había visto en las noches anteriores. Su rostro, normalmente juguetón, ahora mostraba una expresión profunda, como si llevaran consigo un mensaje importante. Al verlos, el zapatero y su esposa se levantaron al instante, expectantes por lo que sucedería. Los enanitos, sin decir una palabra, se acercaron al centro del taller, donde se encontraba la mesa que había sido preparada con tanto amor. Con una sonrisa tímida, el más pequeño de ellos dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con un destello que jamás antes se había visto. «Queridos amigos», dijo el enanito,
con una voz llena de sabiduría. Lo que ustedes han hecho por nosotros es algo que ni siquiera en nuestros sueños más hermosos hubiéramos imaginado. Su bondad y generosidad nos han tocado profundamente. Pero ahora, ha llegado el momento de darles algo a cambio. Algo que, por derecho, les pertenece. El zapatero y su esposa intercambiaron una mirada de sorpresa. No podían imaginar lo que los enanitos querían ofrecerles. Sin embargo, sabían que, en el corazón de aquellos pequeños seres, siempre había algo mágico en todo lo que hacían. El enanito continuó hablando con voz suave, pero cargada de una magia antigua y poderosa. Hoy, en su generosidad, nos ha mostrado que la verdadera riqueza no reside en el oro ni en los objetos materiales, sino en la bondad y el amor que ofrecemos a los demás. Es por eso que queremos retribuir todo lo que nos han dado, y ofrecerles un regalo que cambiará sus vidas para siempre. El zapatero, atónito, no sabía cómo responder. No era un hombre de muchas palabras, y en ese momento, la emoción le embargaba. Había hecho todo por amor, por agradecimiento, pero no se esperaba algo a cambio. Sin embargo, estaba claro que los enanitos tenían algo más preparado, algo más grande que lo que él jamás había imaginado. El enanito más pequeño levantó la mano, señalando hacia la esquina del taller. Los otros enanitos, con un gesto sincronizado, comenzaron a mover algo que hasta ese momento había estado oculto. Fue entonces cuando el zapatero y su esposa vieron un objeto misterioso, cubierto por una tela que resplandecía con un brillo plateado. Los enanitos levantaron la tela con una delicadeza asombrosa, revelando una caja de madera tallada con símbolos que parecían haber sido esculpidos por manos divinas. La caja emitía un resplandor suave, como si estuviera impregnada de magia. El zapatero y su esposa se acercaron lentamente, cautelosos, pero profundamente intrigados. «Este es un regalo que hemos guardado por mucho tiempo», dijo el enanito. «Es una caja que tiene el poder de conceder deseos, pero no de la manera en que ustedes creen. No es un objeto para obtener riquezas materiales, sino que tiene la capacidad de darles algo mucho más valioso, la oportunidad de vivir una vida llena de amor, paz y prosperidad. Esta caja solo funcionará si realmente están dispuestos a abrirla con el corazón puro, sin deseos egoístas». El zapatero, con el corazón acelerado, miró la caja. Parecía tan simple, tan pequeña en comparación con la magia que emanaba de ella. Pero en ese momento entendió. Los enanitos no solo le estaban ofreciendo un objeto, sino una oportunidad, una llave para una vida más rica en lo que realmente importaba. El zapatero y su esposa, aún con un toque de asombro en sus rostros, tomaron la caja en sus manos. El zapatero, con cuidado, comenzó a abrirla. El ruido de la madera deslizándose fue el único sonido que interrumpió el silencio absoluto que se había apoderado del taller. Dentro de la caja, en lugar de oro o joyas, encontraron algo mucho más valioso, una pequeña piedra brillante. Su luz era cálida, como si estuviera viva. El zapatero y su esposa la tomaron, y al instante, sintieron una sensación de paz profunda que invadió sus corazones. Una tranquilidad que los envolvía, haciéndolos sentir conectados con todo lo que les rodeaba. La piedra comenzó a brillar con más intensidad, iluminando todo el taller. Era una luz suave, reconfortante, como un abrazo cálido. En ese momento, el zapatero comprendió lo que los enanitos le habían entregado. No era un objeto físico, sino la energía pura de la bondad que ahora residía en su vida. El enanito habló nuevamente, con una sonrisa que reflejaba la sabiduría de siglos. La magia de esta piedra está en su capacidad de guiarles. Cada vez que enfrenten una decisión importante en su vida, la piedra les indicará el camino correcto, mostrándoles lo que realmente importa. No está hecha para cumplir deseos egoístas, sino para recordarles siempre lo que es verdaderamente valioso. El zapatero y su esposa, profundamente conmovidos, agradecieron una y otra vez a los enanitos. Ellos, con una sonrisa satisfecha, se retiraron, dejando atrás la caja y la piedra. Antes de irse, los enanitos dijeron unas últimas palabras, que resonaron en el aire de manera mística, como un susurro en el viento. Nunca olviden lo que han aprendido hoy. La verdadera magia está en ustedes, en su generosidad, en su amor. Y es por eso que su vida, de ahora en adelante, será más rica y plena que nunca. A la mañana siguiente, el zapatero y su esposa se despertaron con el sol brillando más que nunca a través de la ventana. Sabían que algo había cambiado en sus vidas,
algo mucho más grande que lo que cualquier riqueza material podría ofrecerles. Habían recibido un regalo eterno, la capacidad de vivir en armonía y paz, guiados por una magia mucho más poderosa que el oro. Capítulo 7. El desafío del bosque mágico. Con el paso de los días, la vida del zapatero y su esposa se transformó completamente. La paz que había invadido su hogar gracias a la piedra mágica les otorgó una serenidad inquebrantable. Cada mañana, al despertar, sentían que la vida les sonreía, como si el universo entero conspirara a su favor. Sin embargo, sabían que la magia que habían recibido no era algo que pudieran dar por sentado. Cada regalo, por valioso que fuera, venía acompañado de una prueba, de un desafío que pondría a prueba la pureza de su corazón. Una tarde, mientras se encontraban en su taller, un suave viento comenzó a soplar. La luz del sol que se filtraba por la ventana parecía danzar con la brisa, creando una atmósfera extraña, pero agradable. De repente, un golpe suave en la puerta interrumpió su labor. El zapatero, curioso, se levantó y abrió. Ante él se encontraba un mensajero, un joven de aspecto extraño, que no parecía de este mundo. Su ropa era de colores brillantes y su mirada profunda y sabia. El mensajero, con una voz clara y resonante, habló con un tono que combinaba misterio y autoridad. Buenas tardes, señor Zapatero. Vengo a traerle un mensaje de parte de aquellos que le ofrecieron el regalo que ahora guarda en su hogar. Ha llegado el momento de que pruebe la verdadera valía de su generosidad. Esta noche, a la medianoche, deberá embarcarse en un viaje hacia el bosque mágico. Allí, encontrará un desafío que pondrá a prueba su corazón y su alma. Pero no se asuste, porque no está solo. El poder de la piedra que ustedes han recibido estará con ustedes, guiándoles en todo momento. El zapatero, sorprendido y con el rostro pálido por la seriedad de las palabras del mensajero, no pudo evitar hacer una pregunta. ¿Pero por qué debemos ir al bosque mágico? ¿Qué tipo de desafío nos espera allí? El joven mensajero sonrió levemente, como si disfrutara de su desconcierto, pero no dijo palabra alguna. Solo inclinó la cabeza con una reverencia y comenzó a alejarse lentamente. El zapatero, aunque confundido y preocupado, no podía dejar de pensar en las palabras del mensajero. ¿Qué clase de desafío podría enfrentarse en el bosque mágico? ¿Y qué tendría que ver con la piedra que ahora guardaban en su casa? Su esposa, al ver su rostro preocupado, se acercó y le preguntó: ¿Qué te ha dicho el mensajero? El zapatero, al contarle lo que había escuchado, comprendió que no había vuelta atrás. Aquella noche, ellos dos tendrían que embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, pero el amor que se tenían y la fe que tenían en la magia de la piedra les daban fuerzas para enfrentar lo que fuera. La noche llegó más rápido de lo que esperaban. Mientras la oscuridad se extendía sobre la tierra, el zapatero y su esposa se prepararon para su viaje. Tomaron la piedra mágica y, con valentía, comenzaron a caminar hacia el bosque mágico. El camino que los condujo al bosque no fue el que imaginaron. No había un sendero claro, más bien, el terreno parecía cambiar constantemente bajo sus pies. De repente, el aire se volvió más pesado, como si la propia tierra respirara con ellos. Los árboles, gigantes y antiguos, se alzaban a su alrededor, sus ramas crujían como si susurraran secretos olvidados. El bosque parecía estar vivo, observándolos, esperando. Al adentrarse más en el bosque, la luz de la piedra comenzó a brillar, iluminando el camino por delante de ellos. Era como si la piedra tuviera vida propia, guiándolos a través de la densa oscuridad que los rodeaba. Pero no todo parecía tan sencillo. La atmósfera del bosque estaba cargada de una energía misteriosa que hizo que el zapatero y su esposa sintieran que cada paso los acercaba a algo mucho más grande de lo que podían comprender. De repente, en medio de la oscuridad, una figura apareció ante ellos. Era una sombra al principio, pero poco a poco comenzó a tomar forma. Una figura alta, vestida con una capa de terciopelo negro, cuyos ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. El zapatero y su esposa se detuvieron en seco, mirando la figura con asombro y miedo. La figura habló en un susurro que resonó en sus oídos, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. He estado esperando a que llegaras, zapatero. He visto la bondad en tu corazón, y la magia que llevas contigo. Pero te advierto, no todos los corazones son puros, y no todos los regalos son lo que parecen ser. ¿Estás listo para enfrentar lo que verdaderamente te aguarda en el bosque mágico?
El zapatero, a pesar del temor que sentía, respondió con firmeza. Sí. Estoy listo para todo lo que venga. La magia que recibí no es solo para mí, sino para todos los que me rodean. Si debo enfrentar una prueba, lo haré con el corazón limpio. La figura asintió lentamente, y sin decir palabra alguna, levantó su mano. De inmediato, el aire a su alrededor comenzó a cambiar. Las sombras se alargaron, y las hojas crujieron bajo sus pies. El zapatero y su esposa se encontraron de repente en un claro, rodeados de árboles que parecían ser mucho más altos y más viejos de lo que habían visto antes. En el centro del claro, había un lago negro como el ónix, cuya superficie estaba completamente inmóvil. El lago brillaba bajo la luz de la piedra, y en su centro, algo flotaba. Era un objeto pequeño, algo parecido a una llave dorada, que flotaba en el aire sin ningún tipo de apoyo. Pero no era una llave común, su forma era extraña, como si tuviera un propósito que aún no entendían. La figura que los había guiado les habló nuevamente, esta vez con voz profunda y solemne. Esa es la llave del corazón. Para continuar en este camino, deberán enfrentarse a sus propios miedos y deseos ocultos. Solo los que tengan el coraje de mirar dentro de sí mismos podrán tomar la llave y continuar su viaje. El zapatero miró a su esposa, quien le sonrió con ternura, dándole fuerza para continuar. Sin dudar, dio un paso adelante hacia el lago, su mano extendida, buscando la llave que flotaba frente a él. Al acercarse, la piedra brilló con intensidad, iluminando todo el claro y despejando las sombras que antes los rodeaban. Con un movimiento lento, pero lleno de determinación, el zapatero tocó la llave, sintiendo el poder de la verdad fluir a través de él. Al tomarla, la figura desapareció, y la oscuridad del bosque comenzó a disiparse. La llave, ahora en sus manos, les indicaba que habían superado la primera parte del desafío, pero que su viaje aún no había terminado. La magia del bosque mágico había comenzado a revelar su verdadero poder, y el zapatero y su esposa sabían que el camino por delante sería largo y lleno de pruebas. Pero también sabían que, con cada paso que daban, su corazón se llenaba de la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que pudieran encontrar. Capítulo 8. La prueba del corazón. El día comenzó a desvanecerse, y la oscuridad del bosque parecía envolver al zapatero y su esposa aún más intensamente. El camino, aunque iluminado por la piedra mágica, no era menos misterioso ni inquietante. Los árboles gigantes seguían observándolos desde lo alto, y el aire estaba impregnado de una magia antigua que parecía vibrar con cada paso que daban. La llave dorada, aún en las manos del zapatero, parecía caliente al tacto, como si fuera una extensión de su propia alma, guiándolos en cada paso. Ambos sabían que la prueba del bosque mágico no era solo una cuestión de coraje físico, sino algo mucho más profundo. Había algo dentro de ellos que aún no comprendían del todo, algo que debía ser desvelado para poder continuar su viaje. Había muchas incógnitas, y aunque el zapatero sentía un temor profundo, también sentía una confianza renovada en la piedra que lo acompañaba, el talismán que le había otorgado la esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Tras caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a un claro mucho más grande que el anterior. En el centro, un círculo de piedras antiguas estaba rodeado por un resplandor débil que emitía un brillo plateado. En el centro de ese círculo había una figura, una silueta que parecía humana pero cuyo rostro permanecía oculto en sombras. El aire estaba cargado de una energía poderosa, y el zapatero sintió que el tiempo parecía detenerse. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el suave susurro de las hojas movidas por el viento. La figura, al ver que los dos se acercaban, levantó una mano, indicando que se detuvieran. La figura habló en una voz suave pero llena de autoridad. Para que puedan continuar su viaje, deben enfrentarse a lo más profundo de su ser. El bosque mágico no es solo un lugar físico, es un reflejo de lo que habita en su interior. Para tomar la llave que les ayudará a atravesar el siguiente umbral, deberán revelar su verdadero yo, enfrentarse a los miedos y deseos que han guardado en lo más profundo de su corazón. Solo aquellos que son verdaderos consigo mismos pueden tomar la llave y seguir adelante. La llave no solo abre puertas, también revela la verdad que está oculta en sus almas. El zapatero y su esposa se miraron, un tanto sorprendidos, pero sabían que no había vuelta atrás. Con valentía, dieron un paso hacia la figura, sin entender del todo lo que les esperaba. La figura extendió su brazo hacia el zapatero, quien temblaba ligeramente,
pero sentía una determinación inquebrantable. La figura levantó el rostro, y por primera vez, el zapatero y su esposa vieron la apariencia de aquel ser. No era una criatura humana, sino un ser de luz pura, cuyos ojos reflejaban la profundidad de todos los secretos del universo. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad?, preguntó la figura con una calma absoluta. ¿Estás preparado para ver más allá de la ilusión y descubrir quién eres realmente? El zapatero, aunque abrumado por la intensidad de la situación, respondió con firmeza. Sí. Estoy dispuesto. La figura asintió, y con un suave movimiento de su mano, el aire comenzó a llenarse de luces brillantes que danzaban a su alrededor. Las sombras que antes se cernían sobre ellos comenzaron a disolverse, y una visión se desplegó ante sus ojos. De repente, el zapatero vio su vida pasada. No era una simple secuencia de recuerdos, sino un reflejo profundo de sus acciones, de las decisiones que había tomado, tanto las buenas como las malas. Vio cómo su humildad y generosidad le habían dado paz, pero también pudo ver los momentos en los que su egoísmo y miedo lo habían hecho cerrar el corazón a otros. El bosque parecía cobrar vida a través de sus propios recuerdos. Cada árbol, cada hoja que caía, cada piedra bajo sus pies, representaba una parte de su viaje interno. El zapatero se vio a sí mismo en sus momentos más oscuros y, también, en los más brillantes. Sintió miedo, sí, pero también un profundo alivio al comprender que esas partes de él formaban una unidad. La visión se desvaneció lentamente, y en su lugar, apareció una imagen de su esposa. El zapatero observó cómo ella también vivía sus propios desafíos internos, sus luchas contra los propios miedos y dudas, y cómo, a pesar de ellos, había mantenido su bondad y amor. En su rostro se reflejaba la misma mezcla de inseguridad y valentía, pero también una fortaleza que la hacía más sabia y más fuerte. La luz brilló con más intensidad a medida que la figura les guiaba hacia la última parte de la prueba. La figura se acercó y les habló nuevamente, esta vez con un tono lleno de compasión. Ahora que habéis visto vuestras sombras y vuestra luz, ahora que conocéis lo que realmente hay en vuestros corazones, es momento de tomar lo que os corresponde. El bosque mágico no os da lo que deseáis, os da lo que necesitáis para continuar vuestro viaje. Con esas palabras, la figura levantó su brazo y, de repente, la llave dorada que el zapatero había estado sosteniendo comenzó a brillar con una luz cegadora. La luz se extendió, envolviendo a ambos como un manto protector, disipando cualquier duda o temor. La llave comenzó a flotar hacia ellos, y el zapatero, sin pensarlo, la tomó con ambas manos. Al tocar la llave, una nueva comprensión se reveló en su corazón. La piedra mágica que había recibido al principio ya no era solo un objeto, era un símbolo de su propio crecimiento interior. Cada paso que había dado, cada momento de duda, cada acto de generosidad y amor, le había llevado a este instante de comprensión. Ya no se trataba solo de enfrentar desafíos externos, sino de mirar dentro de sí mismo y ver con claridad. La figura sonrió, y en un parpadeo, desapareció. El claro volvió a la normalidad, el aire se calmó, y la oscuridad del bosque se disipó, dando paso a una luz suave y dorada. El zapatero y su esposa se miraron, sabiendo que habían superado una gran prueba, pero que aún quedaba mucho por descubrir. Con la llave en las manos, ambos comprendieron que el viaje no solo era hacia el bosque mágico, sino hacia la esencia misma de su ser. Cada paso que daban los acercaba a una verdad más profunda, una verdad que no solo les afectaba a ellos, sino a todos los seres vivos que tocaban. Con esta nueva comprensión, tomados de la mano, comenzaron a caminar hacia el siguiente desafío que les esperaba, sabiendo que el bosque mágico aún guardaba muchos secretos que descubrir. Pero, más que nunca, sabían que tenían la fuerza, el amor y la sabiduría necesaria para enfrentarlos. Capítulo 9. El puente de la sabiduría. El zapatero y su esposa, después de haber superado la prueba del corazón, avanzaron más profundamente en el bosque. La atmósfera a su alrededor había cambiado. El aire estaba impregnado de una calma inexplicable, como si el bosque mágico estuviera observándolos y reconociendo su crecimiento. El zapatero, ahora con la llave dorada en las manos, sentía que la luz que emanaba de ella era diferente. Ya no era solo un objeto brillante, sino que parecía conectarse con algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Ambos sabían que el próximo desafío los aguardaba, y que la llave no era solo una herramienta física, sino una representación de su disposición para afrontar lo que quedaba por descubrir. A medida que caminaban,
El sendero se volvía más sinuoso, más peligroso. Los árboles, que al principio parecían imponentes y protectores, ahora parecían susurrar entre sí, como si compartieran secretos ancestrales. Cada paso que daban parecía llevarlos a un terreno desconocido, lleno de misterio. De repente, se encontraron ante un espectáculo que los dejó sin aliento. Un gigantesco puente colgante suspendido sobre un abismo tan profundo que no podían ver el final. El puente, hecho de gruesas cuerdas y madera envejecida, se balanceaba suavemente con el viento, como si estuviera vivo. A lo lejos, al final del puente, se divisaba una figura que parecía esperarles, inmóvil como una estatua. El zapatero, con el corazón acelerado, miró a su esposa. Sabía que este puente no era simplemente una estructura física que debían cruzar. Era un símbolo, una representación de lo que tenían que superar para llegar a la siguiente fase de su viaje. Era el puente de la sabiduría, un paso necesario para acceder a un conocimiento más profundo, que solo podría ser alcanzado mediante la superación de sus propios límites. ¿Te atreves a cruzar?, le preguntó el zapatero a su esposa, su voz temblando ligeramente. Sabía que no solo se trataba de avanzar hacia lo desconocido, sino de enfrentarse a las sombras internas que cada uno llevaba consigo. La sabiduría no solo llega al aprender de los demás, sino al comprender y aceptar nuestras propias experiencias, nuestras caídas y nuestras victorias. Sí, respondió ella, mirando el puente con determinación en sus ojos. Lo haremos juntos. Ambos dieron el primer paso, y al hacerlo, el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, como si el puente mismo estuviera probándolos. A medida que avanzaban, la figura al final del puente se hizo más clara. Era un anciano de aspecto sabio, vestido con ropas simples pero elegantes. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos brillaban con una intensidad profunda, como si hubiera visto todas las estaciones de la vida y comprendiera los secretos del universo. Cuando finalmente llegaron al centro del puente, la figura habló en una voz profunda que parecía resonar en todo el bosque. El viaje hasta aquí ha sido solo el comienzo. Ahora debéis demostrar que estáis listos para recibir la sabiduría que os ofrece este lugar. Solo aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente, que se atreven a comprender la verdad, pueden cruzar este puente. La sabiduría no se ofrece libremente, debe ganarse. El zapatero, aunque intranquilo, asintió. Sabía que la sabiduría que buscaban no era un regalo fácil de obtener. Implicaba sacrificios, implicaba mirarse a sí mismo sin las máscaras que la sociedad a menudo les imponía. La sabiduría implicaba despojarse de las ilusiones y aceptar la verdad, aunque ésta fuera dolorosa. La sabiduría no es solo conocimiento. Es también comprensión, es saber escuchar el silencio y ver lo que está oculto en la oscuridad. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerse, continuó el anciano. Para continuar vuestro viaje, debéis responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que más teméis? El zapatero se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras del anciano. La pregunta no era sencilla. No se trataba de un temor físico, sino de algo más profundo. No era el miedo a lo desconocido o al peligro que les aguardaba, sino algo mucho más sutil, el miedo a no ser suficientes, a no tener la fuerza o la sabiduría para cumplir con su destino. Finalmente, el zapatero habló con voz firme. Temo no ser capaz de proteger a mi familia. Temí que, en este viaje, no pueda darles lo que necesitan para ser felices y estar a salvo. La esposa del zapatero, al escuchar las palabras de su marido, también encontró la valentía para hablar. Yo temo no ser lo suficientemente fuerte para afrontar lo que se avecina. Temí que mis dudas me impidieran ser la persona que mi esposo y yo necesitamos ser para continuar este viaje. El anciano, escuchando atentamente, asintió lentamente. Con una sonrisa en el rostro, dijo: habéis dicho la verdad, y en ello reside la clave para atravesar este puente. El temor es natural, pero cuando lo aceptamos, cuando lo entendemos, dejamos de ser sus prisioneros. Solo cuando dejamos de temer al temor mismo, podemos avanzar con verdadera sabiduría. Ahora, cruzad este puente, y la sabiduría os será entregada. De repente, el puente dejó de balancearse, y una luz dorada comenzó a envolver a los dos. La figura del anciano se desvaneció, y el zapatero y su esposa sintieron una calma profunda al cruzar hacia el otro lado. El abismo que los había aterrorizado al principio ya no parecía tan imponente, y la luz que los rodeaba era cálida, como un abrazo de bienvenida.
El zapatero, al mirar a su esposa, vio algo nuevo en sus ojos, no solo miedo o inseguridad, sino una determinación férrea. Juntos, habían superado el puente de la sabiduría, y en sus corazones, la comprensión de que no importa el miedo que se enfrente, la verdadera sabiduría se encuentra al aceptarlo y aprender de él. De este modo, cruzaron el puente, con el alma más ligera, más sabiendo que la sabiduría adquirida les daría la fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro. Capítulo 10. El espejo de la verdad. Después de cruzar el puente de la sabiduría, el zapatero y su esposa sintieron una nueva fuerza en su interior. A medida que caminaban por el sendero, el aire a su alrededor parecía más fresco, pero también más cargado de significado. Cada paso que daban los acercaba a una verdad que aún no comprendían por completo, pero sabían que era vital para lo que quedaba por delante. El bosque, que en un principio les parecía acogedor, ahora tomaba un tono más misterioso. A medida que avanzaban, las sombras de los árboles parecían alargarse y danzar con el viento. La luz, en lugar de iluminar, parecía difusa, como si hubiera algo oculto en lo profundo de la naturaleza misma. No era solo un paisaje, sino un escenario donde cada árbol, cada hoja, tenía algo que decir. De repente, al final de un claro, el zapatero y su esposa encontraron una estructura peculiar. No era una cueva ni un templo, sino una torre de cristal. Sus paredes reflejaban la luz de manera extraña, creando destellos de colores brillantes que danzaban a través del aire. La torre era transparente, pero a la vez parecía estar hecha de una sustancia tan densa como el hielo. ¿Qué será este lugar?, preguntó la esposa, mirando con cautela la torre. El zapatero observó detenidamente, reconociendo que este lugar era diferente a cualquier otro que hubieran encontrado en su viaje. Sin embargo, a pesar de la extrañeza, sentía una profunda urgencia por entrar. No era solo la curiosidad lo que los impulsaba, sino una necesidad interior de comprender lo que les esperaba. Al acercarse, una suave voz resonó en sus mentes, como un susurro lejano que parecía provenir de las profundidades mismas del cristal. Entrad, si buscáis la verdad. Ambos se miraron, intercambiando una mirada que reflejaba una mezcla de incertidumbre y determinación. Sin hablar, dieron un paso hacia la torre. Al instante, la puerta de cristal se deslizó hacia un lado, permitiéndoles entrar. Dentro, la torre no era fría, como podrían haber esperado. Más bien, parecía estar llena de una luz cálida y acogedora. La temperatura era perfecta, ni demasiado cálida ni demasiado fría, y el aire se sentía fresco y renovado. El interior de la torre era simple pero impresionante. En el centro, sobre un pedestal, había un espejo de gran tamaño. Su marco era de un material que no podían identificar, algo entre el oro y la plata, pero con una textura que reflejaba una belleza indescriptible. El espejo no solo era grande, sino que parecía contener una profundidad infinita, como si pudiera mostrar no solo lo que estaba frente a él, sino también lo que estaba oculto en lo más profundo de cada alma. Este es el espejo de la verdad, resonó la voz, que parecía emanar del mismo aire. Solo aquellos que son capaces de enfrentarse a su reflejo sin temor pueden comprender la verdadera esencia de su ser. El zapatero y su esposa se acercaron lentamente al espejo. Al principio, solo vieron sus propios reflejos, pero a medida que se miraban más profundamente, comenzaron a notar algo extraño. El reflejo de la esposa mostraba no solo su imagen física, sino también sus emociones, sus temores más ocultos, y sus sueños olvidados. Era como si el espejo no solo mostrara el exterior, sino el alma misma de quien se miraba en él. La esposa dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de la visión. Nunca antes había mirado su reflejo con tal claridad, nunca antes había visto tan profundamente en su propio ser. En el espejo, no solo se reflejaba su rostro, sino también sus momentos de duda, sus sacrificios y sus anhelos más profundos. En sus ojos, podía ver los años de luchas silenciosas, de decisiones que habían marcado su vida. Al principio, esto la perturbó, pero luego comprendió que todo eso era parte de ella. No podía rechazar ninguna de esas facetas, todas formaban la persona que era. El zapatero, observando la escena, sintió lo mismo. En el espejo, no solo veía su cuerpo cansado por el viaje, sino también las cicatrices invisibles que llevaba consigo. Cada golpe que había recibido a lo largo de los años, cada sacrificio que había hecho, se reflejaba allí. Había momentos de duda, de miedo, y de arrepentimiento.
Pero también vio la fortaleza que había cultivado en su interior, la tenacidad para seguir adelante, y el amor por su familia que nunca había dejado de arder, incluso en los momentos más oscuros. Al principio, se sintieron abrumados por la intensidad de las imágenes. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a comprender. El espejo de la verdad no los estaba juzgando. Más bien, les mostraba la esencia de lo que eran: seres humanos, complejos, imperfectos, pero capaces de crecer, aprender y transformar su destino. La verdad no es solo lo que se ve, sino lo que se comprende, dijo la voz, de nuevo. El reflejo que veis es solo el comienzo. La verdadera sabiduría está en aceptar lo que veis, en abrazar tanto las sombras como las luces de vuestra vida. El zapatero, sintiendo una oleada de paz, asintió. Por primera vez en su vida, entendió que no tenía que ser perfecto. No se trataba de eliminar sus errores o sus miedos, sino de aceptarlos como parte de su camino. La verdad no era un destino, sino un viaje continuo de autocomprensión y crecimiento. Con una última mirada al espejo, el zapatero y su esposa se dieron la mano. Juntos, entendieron que su viaje no solo los había transformado externamente, sino que había tocado lo más profundo de sus corazones. Habían visto la verdad, y aunque esa verdad no era siempre fácil de aceptar, era la que los guiaba hacia su destino. El espejo comenzó a desvanecerse lentamente, como si su trabajo estuviera hecho. El zapatero y su esposa, habiendo visto su reflejo más sincero, sintieron una ligereza en su alma. Ahora sabían que el verdadero reto no era el viaje que tenían por delante, sino lo que hacían con lo que habían descubierto dentro de sí mismos. Con una última mirada al interior de la torre, se giraron y salieron, listos para lo que viniera. Habían enfrentado su verdad, y esa verdad les daría la fuerza para avanzar hacia lo desconocido con un corazón más sabio y una mente más abierta. Capítulo 11. La ciudad de los ecos. Tras haber enfrentado la verdad del espejo, el zapatero y su esposa se adentraron más en el bosque, sin un rumbo fijo, pero con una sensación renovada de propósito. Los valles y las montañas que antes parecían inalcanzables ahora parecían más cercanos. Algo en el aire había cambiado, como si el mismo viento que les acariciaba trajera consigo susurros de antiguos secretos. A medida que avanzaban por el bosque, una extraña niebla comenzó a envolverlos. Era densa, como si las nubes se hubieran filtrado al suelo, y las sombras que antes eran claras ahora se volvían borrosas y distantes. Cada paso que daban parecía hacer que el mundo que los rodeaba se desvaneciera aún más, como si hubieran entrado en otro plano, distinto y misterioso. El zapatero, que antes había caminado con firmeza, ahora sentía una ligera inquietud. Miró a su esposa y la encontró igualmente pensativa, como si una pesada carga se hubiera posado sobre sus corazones. La niebla parecía tener vida propia, cambiando constantemente, desdibujando el camino que habían recorrido y ocultando lo que estaba por delante. ¿Qué es este lugar?, preguntó la esposa, su voz apenas un susurro, como si temiera que el sonido pudiera alterar la atmósfera. El zapatero no respondió de inmediato, pero una sensación extraña le recorrió la espina dorsal. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero sabía que algo fuera de lo común estaba sucediendo. De repente, un sonido distante, como el eco de una voz lejana, rompió el silencio. Al principio, no pudieron identificar de dónde provenía, pero pronto el sonido se hizo más claro, más definido. ¿Oyes eso?, dijo la esposa, tomando la mano de su marido. Sí, respondió el zapatero, tensando los músculos. La voz parecía venir de todas partes, y al mismo tiempo de ninguna. Era como un eco interminable, multiplicado por miles, resonando en cada rincón de la niebla. No estaba claro si las voces hablaban entre sí o si solo repetían las palabras que ellos mismos habían dicho. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y ante ellos se erguía una ciudad antigua, construida con piedras desgastadas por el tiempo. Las paredes de la ciudad estaban cubiertas por enredaderas y musgos, pero aún mantenían la majestuosidad de lo que alguna vez debió haber sido un lugar lleno de vida. Las torres, aunque dobladas por el paso de los siglos, todavía se alzaban hacia el cielo. Los ecos se intensificaron a medida que se acercaban a la entrada de la ciudad, que estaba flanqueada por dos grandes puertas de hierro, que parecían haber sido forjadas por los mejores artesanos de épocas pasadas. Pero lo que más les llamó la atención no fueron las puertas ni las murallas, sino las voces. Cada palabra que ellos pronunciaban, cada pensamiento que cruzaba sus mentes,
parecía ser repetido y amplificado por las paredes de la ciudad. La esposa intentó hablar, pero antes de que pudiera emitir una sola palabra, las voces de la ciudad respondieron con un retumbar inconfundible, replicando su pensamiento, sus palabras, incluso el tono en que hablaba. «¿Qué es este lugar?», preguntó, pero las voces respondieron, «¿Qué es este lugar?». El zapatero, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, pensó que no debía hablar en voz alta. Pero al intentar callar sus pensamientos, las voces continuaron replicando lo que él callaba, como si las paredes mismas pudieran escuchar no solo lo que decían, sino lo que pensaban. Cada eco parecía hundirse en lo profundo de sus mentes, como si se filtrara en sus recuerdos, sus miedos más ocultos, y sus deseos más lejanos. «Es una ciudad de ecos», dijo el zapatero, y las voces replicaron inmediatamente, «Es una ciudad de ecos». Ambos se quedaron en silencio, contemplando la magnitud de lo que acababa de suceder. Las voces seguían repitiendo, pero ahora con una claridad extraña, como si sus pensamientos fueran absorbidos por una consciencia ajena. En este lugar, todo lo que pensaban, todo lo que sentían, se proyectaba hacia afuera, haciéndolo público e irremediablemente evidente. El zapatero miró a su esposa, sintiendo una creciente incomodidad al darse cuenta de que sus pensamientos más íntimos ya no eran privados. Todo en la ciudad parecía construido para revelar las almas de los que entraban. Nadie podía esconder lo que llevaba en su interior, no solo porque las voces lo replicaban, sino porque las piedras mismas parecían reflejar lo más profundo de sus seres. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, temerosa de lo que el futuro pudiera develar. Aun sin quererlo, ella ya había pronunciado sus palabras, y las voces replicaron, «¿Qué hacemos ahora?». El zapatero dudó, pensando en sus opciones. Este lugar, aunque místico, era una prueba. ¿Cómo podrían liberarse de las sombras que reflejaban sus mentes? ¿Cómo podían encontrar la paz si todo lo que pensaban quedaba expuesto? Entonces recordó las palabras del anciano que conocieron al principio del viaje, sobre cómo el silencio y la reflexión interior eran las llaves para superar las pruebas del alma. Era claro que en esta ciudad, los ecos no solo representaban las palabras pronunciadas, sino también los pensamientos no expresados. El verdadero desafío era aprender a escucharse a sí mismo sin ser absorbidos por el caos de las voces externas. Tomó la mano de su esposa y, sin decir palabra, la condujo hacia el centro de la ciudad. Cada paso que daban era amplificado por los ecos, pero al mismo tiempo, algo en su interior se calmaba. Al mirarse el uno al otro, comprendieron que el eco era solo una manifestación externa de lo que realmente sucedía en su corazón. Ambos sabían que la única forma de avanzar era aceptando que, aunque todo lo que pensaran o dijeran fuera repetido, no debían temer a esa exposición. El eco solo sería un reflejo de lo que ellos elegían ser. Finalmente, llegaron a un gran salón dentro de la ciudad. En el centro había una gran fuente de agua cristalina. Al acercarse, el zapatero y su esposa se miraron nuevamente. Sabían que el agua era el siguiente paso de su prueba. El eco los había enfrentado a sus miedos internos, pero el agua reflejaba la pureza de lo que realmente eran. Ambos se miraron, conscientes de que el verdadero eco no era el que resonaba alrededor, sino el que nacía en sus corazones. Si lograban mirarse sin temor, sin ocultarse a sí mismos, finalmente podrían avanzar. «Este es el eco del corazón», pensó el zapatero, y las voces repitieron en respuesta, «Este es el eco del corazón». Y así, en medio de la ciudad de los ecos, el zapatero y su esposa comprendieron que no importaba lo que el mundo pudiera repetirles, lo importante era lo que ellos mismos decidían escuchar de su interior. Capítulo 12. La puerta de la sabiduría. Tras haber recorrido la ciudad de los ecos, el zapatero y su esposa comenzaron a notar que los ecos, aunque molestos al principio, se habían vuelto más suaves. A medida que avanzaban, sus pensamientos parecían más claros, menos perturbados por las voces externas. El mundo dentro de la ciudad no era más que un reflejo de las luchas internas de sus corazones, y al haberse enfrentado a ellos, su mente se sentía ahora más tranquila. Mientras caminaban por la calle principal de la ciudad, se dieron cuenta de que los ecos ya no eran tan constantes. Las voces comenzaban a disiparse, como si hubieran alcanzado un punto de equilibrio. Aunque aún resonaban en algunos rincones lejanos, ya no causaban el mismo caos en sus corazones. Fue entonces cuando llegaron ante una puerta imponente, esculpida en piedra antigua. Tenía grabados símbolos extraños, que parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivos.
El zapatero y su esposa se detuvieron frente a la puerta, observando con atención los símbolos que cubrían su superficie. Aunque no podían comprender su significado, sentían que esta puerta era el siguiente paso en su viaje, una entrada a algo aún más profundo que las lecciones de la ciudad de los ecos. ¿Qué crees que hay detrás de esta puerta?, preguntó la esposa, con una mezcla de curiosidad y cautela en su voz. El zapatero, sintiendo la misma incertidumbre, respondió: No lo sé, pero siento que este es un lugar importante. Las puertas siempre han sido símbolos de transición, de pasar a una nueva etapa. Tal vez esta puerta nos llevará a algo que aún no comprendemos completamente. Se acercaron y, como si la puerta misma los reconociera, se abrió lentamente, revelando un pasillo largo y oscuro. Al principio, no podían ver mucho, pero al avanzar unos pasos, una luz suave comenzó a brillar desde lo lejos, iluminando el camino frente a ellos. La atmósfera estaba cargada de una paz profunda, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. A medida que recorrían el pasillo, se dieron cuenta de que no había más ecos. La sensación de ser observados por todo lo que pensaban y sentían ya no estaba presente. En su lugar, había un silencio lleno de sabiduría, como si el mismo espacio estuviera esperando a que ellos se conectaran con algo más profundo. Al final del pasillo, llegaron a una sala circular, en cuyo centro había una gran mesa de piedra. Alrededor de la mesa, había varias sillas, y en cada una de ellas, una figura encapuchada esperaba en silencio. No se podía ver el rostro de estas figuras, pero había algo en su presencia que transmitía una sensación de comprensión, como si supieran algo que ellos aún no sabían. El zapatero y su esposa se sentaron en las sillas disponibles, sin necesidad de palabras. A medida que lo hicieron, una de las figuras encapuchadas levantó la mano, señalando un libro antiguo que descansaba sobre la mesa. El libro estaba cerrado, pero parecía estar lleno de misterio. Era como si cada página guardara una verdad profunda, una sabiduría que podría cambiar todo lo que sabían. El silencio reinaba en la sala, y la tensión aumentaba a medida que el zapatero miraba el libro. No era un libro común, su presencia emanaba una energía misteriosa, como si fuera capaz de revelar secretos olvidados, o incluso cambiar el curso de sus vidas. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó la esposa, casi en un susurro. El zapatero, sintiendo la importancia del momento, asintió lentamente. Su corazón latía fuerte, como si entendiera que este libro no era solo un objeto material, sino la clave para comprender la verdadera esencia de su viaje. Con una mano temblorosa, levantó el libro y lo abrió. Al instante, las palabras comenzaron a brillar en las páginas, como si el libro estuviera vivo. No era un lenguaje que pudieran comprender de inmediato, pero algo en su interior resonaba con la energía que emanaba de las palabras. Como si al abrir el libro, los dos se conectaran con una sabiduría ancestral que ya había estado esperando por ellos. Una de las figuras encapuchadas se levantó y comenzó a hablar, su voz grave y profunda. Este libro es el conocimiento de los antiguos. Quien lo abra, estará a punto de recibir la sabiduría de los eternos. Pero antes de que puedan comprender sus palabras, deben estar listos para enfrentarse a los miedos y dudas más profundos de su alma. La esposa miró al zapatero, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ambos sabían que esta era la prueba final, la última etapa en su viaje. El libro no solo contenía respuestas, sino también preguntas que podrían desestabilizar todo lo que creían saber. Pero ya no había vuelta atrás. Con una respiración profunda, el zapatero comenzó a leer las primeras palabras del libro. Las letras, aunque desconocidas, parecían danzar ante sus ojos, como si se estuvieran formando en una lengua antigua que solo el alma podía entender. El libro los estaba llevando a un nivel de conciencia superior, uno donde el tiempo y el espacio se desvanecían, y solo quedaba la sabiduría pura. De repente, una visión comenzó a formarse en la mente del zapatero y su esposa. Vieron el mundo tal como era, pero no como lo conocían. Vieron cómo cada acción, cada pensamiento, cada palabra, tenía un impacto más allá de lo que podían imaginar. El amor, el miedo, la alegría, la tristeza, todo formaba parte de un tejido intrincado que conectaba a todos los seres. El libro no les dio respuestas claras, sino que les mostró la importancia de vivir con conciencia y sabiduría. Lo que hemos aprendido no está en las palabras, sino en lo que estamos dispuestos a aceptar y comprender dentro de nosotros mismos, dijo el zapatero, finalmente comprendiendo la verdadera lección del libro. La esposa asintió,
sus ojos llenos de entendimiento. Las figuras encapuchadas no dijeron nada más, pero su presencia había cambiado. Ya no eran seres distantes, sino sabios que compartían su luz con ellos sin necesidad de palabras. El zapatero y su esposa se levantaron de la mesa, el libro en sus manos, sabiendo que el viaje no había terminado, pero que ahora poseían una comprensión mucho más profunda de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Al salir de la sala, la puerta se cerró detrás de ellos, pero el conocimiento que adquirieron seguía vivo en sus corazones. No podían regresar a lo que habían sido antes. Algo en su ser había cambiado para siempre. La sabiduría no se encuentra en los libros ni en las palabras, sino en la capacidad de vivir con autenticidad y de escuchar la verdad que reside en cada uno de nosotros. Capítulo 13. La prueba del corazón. Al salir de la sala donde habían recibido el conocimiento ancestral, el zapatero y su esposa sintieron un cambio profundo en su ser. Las palabras del libro seguían resonando en sus mentes, pero ya no eran solo palabras, eran revelaciones que comenzaban a tomar forma en sus corazones. El aire de la ciudad parecía más fresco, más ligero, como si el mundo mismo hubiera sido tocado por la sabiduría que habían adquirido. Pero sabían que aún no habían alcanzado su destino final. Había algo más que necesitaban descubrir, algo más que necesitaban aprender antes de completar su viaje. Se dirigieron hacia la plaza central de la ciudad, donde una fuente de agua cristalina emanaba de una roca antigua. Allí, en el centro de la plaza, encontraron una nueva puerta, una puerta dorada que brillaba intensamente bajo la luz del sol. A diferencia de la puerta que habían cruzado anteriormente, esta no estaba hecha de piedra, sino que parecía estar hecha de luz misma, algo etéreo, como si no perteneciera a este mundo. El zapatero miró a su esposa, y aunque la inquietud era evidente en sus ojos, sintió una fuerza inexplicable que lo impulsaba a seguir adelante. No podían retroceder. Algo dentro de él sabía que esta puerta les ofrecería la última pieza del rompecabezas, la última lección que necesitaban aprender para completar su transformación. ¿Estás lista?, preguntó el zapatero, tomando la mano de su esposa. Ella asintió sin decir una palabra, pero en su mirada brillaba la misma determinación. Sabía que el camino que habían recorrido hasta ahora no había sido fácil, pero lo que les esperaba al otro lado de esa puerta era aún más grande, más profundo. Al acercarse a la puerta, algo extraño ocurrió. La puerta comenzó a abrirse lentamente, pero no hacia afuera, sino hacia dentro de sí misma, como si se estuviera abriendo un portal hacia lo más profundo de su ser. El aire que los rodeaba comenzó a vibrar, y una melodía suave y etérea comenzó a sonar en el fondo, como si el mismo universo estuviera tocando una canción para ellos. Al cruzar el umbral, se encontraron en un paisaje completamente diferente. Ya no estaban en la ciudad, ahora se encontraban en un vasto campo, bañado por una luz suave y dorada. Al fondo, en el horizonte, podían ver una montaña majestuosa, cuyo pico parecía tocar el cielo. Pero lo más extraño de este lugar era la sensación de estar rodeados por algo invisible, algo que no podían ver, pero que los rodeaba con una presencia tan poderosa que sentían como si estuvieran siendo observados por todo lo que había en el universo. En el centro de este campo, había una enorme roca, cubierta por una fina capa de musgo. Junto a la roca, había una figura vestida de blanco, que no parecía humana ni animal, sino algo intermedio, una manifestación de pura luz y energía. La figura los miró con ojos llenos de compasión, como si los conociera mejor que ellos mismos. La figura habló con una voz suave, pero clara. «Bienvenidos, hijos míos. Este es el lugar donde todo se encuentra. La puerta dorada que han cruzado es la última prueba, la prueba del corazón. Aquí, no hay más conocimiento, solo lo que llevan dentro de ustedes. Este es el lugar donde las almas se enfrentan a su verdad, donde se despojan de todo lo que no es real y se conectan con lo más profundo de su ser». El zapatero y su esposa intercambiaron miradas, sabiendo que no podían huir de lo que les esperaba. Este no era un desafío exterior, como los que habían enfrentado antes, sino un desafío interno. El lugar donde los ecos y las voces externas desaparecían, y solo quedaba lo que realmente eran. La figura de luz se acercó y les entregó a cada uno un pequeño espejo, uno tan brillante que parecía estar hecho de cristal puro. La figura explicó: «Este espejo no refleja lo que ven con los ojos, sino lo que llevan dentro de su corazón. En este lugar, se enfrentarán a su verdad, a sus miedos más profundos, a sus deseos más ocultos. Solo cuando acepten lo que está reflejado en estos espejos,
podrán continuar su camino. El zapatero miró el espejo en su mano. Al principio, no veía nada, solo su reflejo. Pero poco a poco, las imágenes comenzaron a formarse. Vio momentos de su vida, momentos de alegría, pero también de tristeza, de arrepentimiento. Vio sus inseguridades, sus temores, y todas las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Fue entonces cuando vio algo que no había querido ver. Sus propias dudas, el miedo a no ser suficiente, el temor de que sus esfuerzos fueran en vano. La esposa, al igual que él, comenzó a ver las imágenes que reflejaban sus más profundos sentimientos. Vio su amor por el zapatero, pero también sus miedos a no ser capaz de apoyarlo, a no ser capaz de ser la persona que él necesitaba. Vio su propia lucha interna entre el deseo de ser amada y la necesidad de ser libre. El zapatero sintió un nudo en su garganta, pero sabía que no podía huir. Este era el momento de enfrentarse a su verdad, de aceptar que tanto él como su esposa tenían inseguridades, pero que eso no los hacía menos, solo humanos. Aceptó sus miedos, sus dudas, y, lo más importante, aceptó el amor que sentía por su esposa, sabiendo que eso era lo que realmente importaba. La esposa hizo lo mismo, aceptando sus propios miedos y entendiendo que su amor por su esposo era más fuerte que cualquier inseguridad que pudiera tener. En ese momento, ambos comprendieron que no necesitaban ser perfectos, solo ser auténticos. Al aceptar lo que veían en los espejos, la figura de luz sonrió, y la energía que los rodeaba se suavizó. El campo, antes vibrante de energía, se volvió más tranquilo, como si la prueba hubiera sido completada. La figura habló una vez más. Han enfrentado la prueba del corazón, y al hacerlo, han trascendido las barreras que los mantenían atrapados en el miedo. Ahora están listos para seguir su camino, pero recuerden, la verdadera sabiduría no está en lo que aprenden, sino en lo que son capaces de aceptar de sí mismos. La figura desapareció, y el campo se desvaneció, dejándolos una vez más en la ciudad. Pero ya no era la misma ciudad. Ahora, todo a su alrededor parecía más claro, más brillante. El zapatero y su esposa sabían que, aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, ya no serían los mismos. Habían pasado la prueba más difícil, la de su propio corazón. La sabiduría no está en huir de nuestros miedos, sino en aceptarlos y aprender a vivir con ellos, sabiendo que son parte de nuestra humanidad. Capítulo 14. El camino hacia la luz. Después de haber superado la última prueba, el zapatero y su esposa comenzaron a caminar por las calles de la ciudad con un aire diferente, más sereno, más conscientes de sí mismos y de su entorno. Habían cruzado varias puertas, enfrentado desafíos y revelaciones, pero ahora, algo dentro de ellos les decía que ya no había más pruebas que superar, solo el paso final hacia la verdadera comprensión, hacia la luz que habían estado buscando desde el principio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, mientras ellos avanzaban por el camino que los había conducido a través de tantas experiencias. La ciudad parecía ahora más cálida, más acogedora, como si todo en su entorno les sonriera, como si la naturaleza misma los estuviera celebrando por haber llegado tan lejos. Cada paso que daban resonaba en sus corazones, y, al mismo tiempo, el tiempo parecía detenerse por un momento. Al fondo, una nueva puerta apareció ante ellos, diferente de las anteriores. Esta no era de piedra ni de luz, sino de madera antigua, pero increíblemente bien cuidada. Las vetas de la madera parecían brillar con una luz propia, como si guardaran una historia ancestral. El zapatero y su esposa intercambiaron una mirada silenciosa, sabían que esta puerta era la última. Era el último paso de un viaje que había cambiado sus vidas para siempre. Al acercarse, la puerta se abrió con un suave susurro, invitándolos a entrar. No había miedo en sus corazones, solo una sensación de paz y gratitud por todo lo que habían aprendido. Cruzaron el umbral y se encontraron en un lugar que no podían identificar, un espacio lleno de luz pura que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No había paredes, ni cielos, ni horizontes. Solo luz, vastedad, y un sentimiento indescriptible de unión con todo lo que existía. En el centro de este lugar, un ser apareció ante ellos. Era una figura radiante, pero no en el sentido físico de la palabra. Esta figura no tenía una forma definida, pero sus contornos brillaban con una energía tan pura y tan poderosa que era imposible mirarla directamente. La luz emanaba de su ser, como si estuviera hecha de la misma sustancia del universo, del alma misma de la existencia. La figura habló con una voz profunda,
que resonó en cada rincón de su ser. Bienvenidos, hijos míos. Ustedes han llegado al final de su viaje. Pero, en realidad, este no es un final, sino un nuevo comienzo. Todo lo que han experimentado, todo lo que han aprendido, les ha traído aquí, a este momento, a este lugar. Ustedes ya no son los mismos que eran cuando comenzaron. Han aprendido a ver más allá de lo evidente, a comprender lo que realmente importa, y a aceptarse como son. Ahora, les mostraré el último regalo que tienen por descubrir. El zapatero y su esposa se miraron nuevamente, sin palabras. No necesitaban hablar, ya que ambos sentían lo mismo. El peso de las palabras de la figura era tan grande, tan trascendental, que no necesitaban confirmaciones. Simplemente esperaban, sabiendo que lo que venía iba a ser aún más profundo que lo que ya habían experimentado. La figura levantó una mano, y de repente, una esfera de luz flotó hacia ellos. Dentro de la esfera, podían ver una representación de todo lo que habían vivido hasta ahora. Las puertas, las pruebas, las figuras que los habían guiado, y sobre todo, sus propios corazones, transformados por las experiencias vividas. Todo estaba allí, no como recuerdos, sino como una verdad viva que los rodeaba. Esta esfera representa la comprensión última, dijo la figura. Ustedes han pasado por muchas pruebas, han aprendido muchas lecciones, pero ahora comprenderán que no hay distinción entre el que aprende y la lección que se aprende. Ustedes son uno con el conocimiento, con la experiencia, con la verdad. La luz que ven ahora es la misma que han llevado dentro de ustedes todo el tiempo, pero solo cuando la aceptaron sin reservas, pudieron verla en su totalidad. La esfera se expandió y comenzó a rodearlos, envolviéndolos en una luz cálida, pero no cegadora. Era una luz que, en lugar de deslumbrarlos, los llenaba de paz. La esfera comenzó a disolverse, y dentro de ella, los zapatero y su esposa comenzaron a ver sus propias almas, libres de las barreras del miedo, la duda y el sufrimiento. Vieron sus vidas reflejadas no como una serie de eventos aislados, sino como un continuo flujo de experiencias que los habían formado, que los habían llevado a este momento. Lo que deben entender, prosiguió la figura, es que la sabiduría no es un objetivo, sino un proceso. Ustedes han sido guiados en su camino por la vida, pero ahora ya no necesitan guías, porque han encontrado su propia luz. Esa luz es su verdadero ser, la esencia que siempre ha estado con ustedes, solo esperando ser descubierta. El zapatero y su esposa sintieron como la luz los atravesaba por completo, tocando cada rincón de su ser. No había palabras suficientes para describir lo que sentían. Era como si todo el universo hubiera convergido en ese instante, como si el tiempo y el espacio ya no tuvieran significado, como si fueran uno con todo lo que existe. Finalmente, la figura habló una vez más, con una voz suave y llena de compasión. Ahora pueden regresar a su vida, pero recuerden siempre lo que han descubierto aquí. La verdad no está en buscar fuera de ustedes, sino en descubrir lo que ya está dentro. El camino nunca termina, siempre hay algo más por aprender, pero lo importante es que ya no necesitan buscar. Ya lo tienen todo. Con esas palabras, la figura se desvaneció lentamente, y el zapatero y su esposa se encontraron nuevamente en la ciudad, pero con una nueva claridad en sus corazones. Sabían que ya no serían los mismos. Habían alcanzado la comprensión última, pero también sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora, su misión era vivir de acuerdo con lo que habían aprendido, compartir esa luz con los demás, y continuar el proceso de crecimiento y transformación, porque la sabiduría es infinita y nunca deja de expandirse. Al mirar el horizonte, el zapatero tomó la mano de su esposa y sonrió, sabiendo que, aunque su camino los había cambiado, ellos ahora eran la luz que el mundo necesitaba. El viaje nunca termina. Siempre hay más por descubrir, y lo más importante es saber que lo que buscamos fuera, ya está dentro de nosotros mismos. Capítulo 15. El regreso a casa. El sol comenzaba a ascender sobre el horizonte, trayendo consigo la calma de un nuevo día, y el zapatero y su esposa caminaron juntos, sintiendo una conexión más profunda que nunca. El aire fresco de la mañana acariciaba sus rostros, y aunque todo parecía igual que antes, ellos sabían que nada sería como lo había sido. Habían recorrido un largo camino, lleno de pruebas y aprendizajes, pero ahora entendían que su verdadera transformación no dependía de las circunstancias externas, sino de lo que había sucedido dentro de ellos mismos. A medida que caminaban por las calles de la ciudad, se dieron cuenta de que ya no se sentían como los mismos dos seres que habían comenzado este viaje.
Habían recorrido un sendero lleno de desafíos y momentos de incertidumbre, pero al final, el proceso de descubrimiento los había cambiado profundamente. Sentían que ahora eran capaces de ver con nuevos ojos, de escuchar con un corazón más abierto, de comprender las verdaderas lecciones que la vida les ofrecía. No era solo un cambio de perspectiva, sino una comprensión profunda de su propio ser, de su propósito en la vida y de la interconexión de todas las cosas. El zapatero y su esposa sabían ahora que el verdadero poder no reside en las riquezas materiales, ni en el reconocimiento externo, sino en la paz interna, en la aceptación y en el amor genuino por uno mismo y por los demás. Mientras caminaban, comenzaron a notar cosas que antes les habían pasado desapercibidas. El canto de los pájaros, la risa de los niños jugando en la calle, el aroma de las flores que decoraban los jardines. Todo parecía brillar con una intensidad diferente, como si la vida misma les hablara, invitándolos a ver la belleza que existía en lo más sencillo. El zapatero sonrió al darse cuenta de que la verdadera riqueza no se encontraba en los objetos materiales, sino en las pequeñas maravillas que pasaban desapercibidas a menudo. Su primera parada fue en la tienda de calzado. Cuando entraron, el viejo mostrador y las herramientas que habían usado durante tantos años les parecieron familiares, pero al mismo tiempo distantes. Ahora, la tienda no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de su viaje, un espacio que representaba todo lo que habían aprendido y las decisiones que habían tomado en su camino hacia la transformación. El zapatero miró a su esposa con una sonrisa llena de comprensión. Sabían que ahora, su vida sería diferente, pero no por las circunstancias externas, sino porque su corazón había cambiado. La riqueza interior que habían ganado durante su viaje no podía ser tocada por el paso del tiempo, ni por la pérdida de bienes materiales. Esa riqueza era eterna. Decidieron que su vida en la ciudad no sería solo una rutina más. El zapatero seguiría trabajando en su oficio, pero lo haría con una nueva mentalidad, una que no se enfocaba en la competencia ni en el deseo de ganar más dinero. Ahora, su propósito era ofrecer algo más a los demás: dedicación, paciencia y amor. Su habilidad para crear zapatos no solo era un talento, sino una manera de servir a los demás, de contribuir al bienestar de quienes los rodeaban. Al regresar a su hogar, se dieron cuenta de que no necesitaban mucho para ser felices. El amor que se tenían el uno al otro era suficiente para llenar su vida de sentido. El trabajo, las relaciones, el hogar, todo tomaba un nuevo significado. Ya no se trataba de alcanzar metas externas, sino de vivir plenamente en el momento presente, de disfrutar del proceso de la vida misma. De alguna manera, cada uno de los desafíos que habían enfrentado durante su viaje se reflejaba ahora en la forma en que miraban al mundo. Habían aprendido a ver más allá de las apariencias, a escuchar las lecciones que la vida les daba en cada encuentro, en cada conversación. Y lo más importante, habían aprendido a estar en paz con quienes eran, a aceptarse con sus virtudes y defectos, sin juicio ni reproches. Al anochecer, mientras se sentaban en su pequeño jardín, rodeados de las mismas flores y el mismo aire fresco que les había acompañado a lo largo de su camino, el zapatero tomó la mano de su esposa y le dijo con una sonrisa tranquila: «Ya hemos llegado. Este es nuestro hogar, no solo el lugar donde vivimos, sino el espacio que hemos creado dentro de nosotros mismos. El viaje no ha sido solo físico, sino un camino interior que nos ha transformado. Y ahora, lo único que necesitamos hacer es seguir viviendo, con amor y gratitud». La esposa, con los ojos brillando de emoción, asintió lentamente. Sabía que sus palabras eran ciertas. El viaje había sido largo, lleno de desafíos y pruebas, pero al final, había llegado la comprensión más profunda de lo que significaba realmente vivir. No se trataba de alcanzar un destino lejano, sino de aprender a vivir plenamente, a estar presentes en cada momento, a aceptar todo lo que la vida les ofreciera. Mientras se sumergían en la quietud de la noche, las estrellas brillaban con una luz radiante sobre ellos. Era como si el universo mismo los estuviera observando con benevolencia, sabiendo que su viaje había llegado a su fin, pero también que, de alguna manera, siempre estaría presente en sus vidas, guiándolos y acompañándolos en cada paso. El zapatero y su esposa se quedaron en silencio, mirando el cielo estrellado. Ya no había preguntas, ni dudas. Solo paz. Y, en ese momento, supieron que la verdadera magia no era un hechizo o un misterio oculto, sino la capacidad de vivir plenamente, con el corazón abierto y la mente clara. La magia estaba en el amor, en la aceptación, en la gratitud. Y eso, ellos ya lo habían encontrado.
Y con este hermoso cierre de nuestro viaje, llegamos al final de Los Enanitos Mágicos. Un viaje que nos ha enseñado tanto sobre la importancia de la transformación interior, de las lecciones que la vida nos ofrece a través de los desafíos, y cómo, al final, la verdadera magia reside en el amor, la aceptación y la gratitud por lo que somos y lo que tenemos. Si te ha tocado el corazón esta historia, te invito a que le des like al vídeo, compartas tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, te suscribas al canal Audio Mentores. Activa la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna de nuestras futuras historias que, como esta, están llenas de sabiduría y lecciones de vida. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido de calidad, y así continuar compartiendo con ustedes narraciones llenas de magia, reflexión y enseñanza. Recuerda que este canal no solo se trata de cuentos y relatos, sino también de conectar con lo más profundo de nuestro ser a través de las palabras. Así que, si esta historia te ha resonado, no dudes en unirte a nosotros para más contenido que te inspirará y te acompañará en tu propio viaje de crecimiento personal. Te agradezco profundamente por habernos acompañado en cada capítulo, por compartir este tiempo con nosotros. Es un honor ser parte de tu día a día y ofrecerte estas narraciones que tienen tanto para enseñarnos. Nos vemos en el próximo capítulo, y hasta entonces, sigue creciendo, sigue aprendiendo y, sobre todo, sigue creyendo en la magia que hay en ti. Gracias por ser parte de Audio Mentores. Hasta la próxima.